Ese sintonizador que está ahí es un sintonizador bibanda, es decir, un sintonizador que tiene la banda de VHF y de UHF. En los televiseros viejos estaba bien clarito, porque había dos sintonizadores, de la época de López. En cambio, bueno, lo que tenemos ahora es un sintonizador bibanda que lo maneja un microprocesador. Solo que este sintonizador es el famoso sintonizador que es controlado por un microprocesador, pero en el camino entre el microprocesador y este sintonizador hay un integrado que interpreta los datos series que entrega el microprocesador y los transforma en cambios de banda, tensión de sintonía. Bueno, un sintonizador más moderno tiene ese integrado adentro y recibe directamente los datos. No hay diferencia. A la larga, cualquier sintonizador lo que tiene es esto. Lo que vamos a ubicar es cada una de estas cajitas y cómo se polarizan los transistores y cómo viene la mano, completo. Desde la antena hasta la salida. Por otro lado, este sintonizador es un sintonizador que no toma tantos canales, porque claro, tenemos que empezar por lo básico, que es nuestro diagrama en bloque, para poder encontrar eso. ¿Qué pasa en un sintonizador que toma KTB? Bueno, no le alcanza. Tampoco le alcanza con un filtro de entrada y un filtro de salida. Necesita ir comentándolo, porque no apenas por más que esté fabricado. Integrado que conmuta los osciladores y va cambiando los tanques, tanto acá como acá, o sea, los circuitos resonantes. Para tirar así rápido, los circuitos que vemos acá, lo primero que vamos a ver arriba a la izquierda, un transistor que está acá arriba, es el control automático de ganancia. Ahí vamos a ver cómo funciona eso después. El control automático de ganancia, no hay uno para la parte de VHF y otro para la parte de UHF, es el mismo para los dos, porque la señal es la misma. O sea, la salida que entrega un sintonizador de VHF es 44 megas, igual que la de UHF, es la misma. La conversión siempre se produce lo mismo, o sea que el filtro de salida lo comparten, porque ese es el filtro que toma la señal, no importa si viene heterodinado de VHF o de UHF, es lo mismo, siempre va a ser 44 megas la salida. Después vamos a ver abajo donde entra la antena, seguimos este trayecto que está acá, hasta acá. Lo primero que vemos es un circuito, un transistor en configuración. ¿Qué configuración es? A ver, el BF914. Base común. Base común, ¿sí? ¿Vieron? Configuración base común. Después vamos a ver todas las polarizaciones. A la derecha, que es el BF, creo, 606, si alcanzan a leer. Sí. Ese es el oscilador de VHF, o sea, es la caja 8 que tenemos ahí. Perdón, dijo que... Acá en el planito, a ver, ¿veré? Sí, así más El o que está menos. acá a la derecha. Sí. Ah, ¿Qué es? Repetí, por favor, que estaba anotando. Oscilador de VHF. Gracias. Después, arriba hay un tetródomos. ¿Hace falta que le diga cuál es? El que tiene 4 patas. ¿es el tetrodo de ese dirigido ese o el otro? Eso se llama tetródomos. Tiene 4 patas. Ese es el mezclador de VHF. Sería nuestra cajita 9. A la izquierda hay un transistor que dice, que también está en base común, AF creo que es 370 y algo. No. No, 289. No. El que está al centro del... Ah, más a la izquierda. 379, sí. Tetrodo de- Ese es el amplificador de radiofrecuencia de UHF. Sería para UHF la caja 6. ¿Qué número tiene el transistor ese? 379. Está al lado del que empezamos, a la derecha, además. Ah, Como que dimos una vuelta. Y siguiendo para la derecha, el AF2, creo que sea 89 o algo así. 289. 289. Eso es mezclador y oscilador. Son la caja 9 y 8 juntas. Ya vamos a ver cómo ¿Y funciona. oscilador? Sí. Caja F. Pero para UHF. ¿Cómo no hay 8? La 8 no dijo que... Las dos juntas son. Ah, Claro, pero esta es la de VHF. y esta es de U. Esa es de UHF. Igual que esta es de UHF. Es igual que la 6 del otro lado. Esta es la 6, pero de VHF. O sea, son dos sintonizadores siempre.
repito para los que no estaban, porque algunos no estaban. Este sintonizador se maneja por tensiones continuas, ya sea 12 volt 0, tensión de sintonía, de arriba a abajo, control automático de ganancia, AFT, todo variaciones analógicas sencillas. A la larga también lo es así en un sintonizador cualquiera. Si yo tengo comunicación con el microprocesador, adentro del sintonizador hay un integrado que transforma los datos serie del microprocesador a esos valores que entiende el sintonizador. El sintonizador es analógico en todo televisor, no importa si es digital, de alta definición, si es analógico, es lo mismo. ¿Está? Bien. Ese integrado también conmuta para KTV, porque claro, esto es de TV, esto tiene bandas 1 y 3, o sea, del 2 al 6 y del 7 al 13, punto. ¿Sí? Pero si se trata de un sintonizador KTV, no le alcanza para KTV con una sola cajita 6, 5 y 7, o un solo oscilador, 8. Entonces va conmutando de acuerdo que va aumentando la cantidad de canales. O sea, saca un oscilador, mete otro, saca un filtro y mete otro. Pero lo hace el mismo integrado que interpreta los datos que manda el microprocesador. Eso no está acá. Porque ya vamos a ver uno donde tiene todo eso, pero primero tienen que ver este. Porque esto lo van a encontrar en el otro. Bueno, vamos a empezar con el anal de esto. A la izquierda, tenemos la entrada de antena. ¿Sí? Esto es lo que está en el diagrama en bloque, ya les digo. Sí, pero Está bien, está bien. Bueno, la señal de antena viene, no importa qué señal de antena, y van a ver que ahí hay una serie de dioditos, ¿sí? Y lo primero que llega después de un par de capacitores que hay en la entrada es el colector de un transistor que está arriba. ¿188? Sí. ¿Lo ven? Arriba, está paradito, está haciendo la vertical. No lo marcamos ya. No, el colector. Colectores tiene la flechita. Pues la flechita está en el emisor, no sé si Es el mismo que nombramos como control automático de control ganancia. automático de ganancia, el de arriba. Pasa un par de capacitores, lo primero que viene. Yo ahora empiezo a hablar en electrónica, traten de seguirme, porque si yo les tengo que decir, ven la rayita que va a la resistencia, que un cuadradito, no, y no vamos a ir a ningún lado. Electrónica, muchachos, ahora. Colector del transistor, ¿saben cuál es el colector del transistor? Papá, la pata del medio. La pata del medio. No es ni la base ni el emisor. Muy bien, yo sabía que contaba con vos, pelotudo. Bueno, la flechita es el emisor. Esto es lo que iba a decir. Por eso, para mí tiene una flechita, no quiero. La otra del otro lado está la flechita, listo. El colector va a través de la resistencia esa de 4K7, creo que está ahí. Y si la siguen, van a ver que va a una entrada que dice más F. Arriba, lo que entra al sintonizador. Más F es una alimentación de continua de 12 volts. ¿Está? ¿Esa es la que va variando el voltaje? No, esa no. No. ¿Esa alimentación directa? Alimentación, es polarización. ¿Estamos todos con eso claro? Siempre 12 volts. Eso es la alimentación. Siempre 12 volts. En este caso sí. Ahí hay unos capacitores. El emisor sería el que varía el voltaje acá. Ahora vamos por partes, si no. ¿Estamos? Los capacitores que están ahí en más F están en el chasis. ¿En la entrada? No, ahí donde dice más F hay dos capacitores. Bueno, vamos por partes. Costa a costa, ¿qué son los capacitores que están ahí donde dice más F? Bueno, esto está en un sistema que está cerrado con chapa arriba. Esa chapa que tiene es justamente un blindaje para que todos los componentes de radiofrecuencia no salgan de ahí, pero nada entre desde afuera al sintonizador, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Esos capacitores que dice que son ahí, no son capacitores de dos patitas, es una cuenta de plástico o cerámico que es por donde entra el cablecito que conecta la alimentación. Y eso, entre el cablecito, la cuenta hace de dieléctrico y el chasis, mira que ya hice así, ya se puso loca. Ese cablecito, ese capacitor tira más a todas las señales de alta frecuencia. Recuerden que en alta frecuencia un capacitor es un cortocircuito, ¿no? Bueno, su reactancia es muy baja para alta frecuencia, por lo tanto, elimina todas las componentes que puedan aumentar de radiofrecuencia, picos de alimentación, lo que sea, hacia el capacitor. Eso no puede pasar. Fíjese que en todo el sintonizador alrededor hay un capacitor en cada ingreso. Bien, seguimos.
Ese colector está a 12 volts, no se mueve para nada. Está polarizado, tiene un divisor de tensión con una resistencia a masa y una que está en serie al colector. Esa la vieron. Está simple. Bien. La base del transistor... Bueno, y el emisor, vamos a seguir con el emisor, tiene lo que llama una cuenta de ferrite, que todos me llaman y me dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque encuentran como un cilindro chiquitito y da corto, el alambre pasa por adentro, es una cuenta de ferrite. Eso sí que es un eliminador de picos, como dice Capato, es un pequeño filtro. ¿Qué vendría a ser esto? Ese, sí. Ese filtrito tiene un núcleo, por eso tiene puntitos, la bobina, quiere decir que tiene núcleo. Cuando la bobina no tiene puntitos, es una bobina simple. Si tiene puntitos, significa que tiene núcleo. Cuando la rayita es completa, ¿sí? El núcleo es de hierro. Cuando las rayitas son puntitos, son núcleos de ferrite. ¿Se entiende? Quiere decir que si es una rayita continua, es de baja frecuencia. Si son puntitos, es un filtro de alta frecuencia. Porque es núcleo de ferrite. Bien. El colector va al ánodo de un diodo que está en serie con la señal que viene. Ahora que volvemos a la antena. Viene, pasa por un capacitor de 470 pico y va al ánodo, ¿no? Sí. Del diodo. Perfecto. Ese diodo, si está al corte, o sea, en máxima conducción, toda la señal pasa. Si está sin conducción, la señal no pasa. Pero si está dentro de la curva de trabajo, ¿y qué presenta? Una resistencia dinámica. ¿No es cierto? ¿Yo qué tengo que hacer? Polarizarlo. Entonces el cátodo del diodo va a masa con una resistencia que está ahí de un K8. R creo que dice 34, una cosa de eso. Sí. ¿La vieron todos? ¿Pero qué lo polariza? ¿Se verifican 12 Pará, hermano. Pará. Yo necesito que el diodo tenga, por un lado, en el cátodo, masa y del otro lado un voltaje, ¿sí? En ese caso, ¿el voltaje es positivo en el ánodo? ¿Está en condición de conducir o no? Sí. ¿Perfecto? Eso es polarizar la costa. Está polarizado el diodo. ¿Qué pasa? Ese diodo que está allí, al estar a masa el cátodo, está listo para que yo, cuando le aplico la alimentación en el ánodo, a través del emisor del transistor que vimos arriba, si yo varío ese voltaje, hago que el diodo conduzca más o conduzca menos. Lo que estoy haciendo es que aparezca una resistencia más grande o una resistencia más chica. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? La base del transistor recibe de una patita ahí arriba, donde está el capacitor ese de un nano. Sí. Eso es el control de ganancia retardado o delay. Es el que viene después de la etapa de la detección de video. ¿Se acuerdan que en el diagrama en block hay un cablecito que dice AGC? Uno va al amplificador de FI y el otro va al sintonizador. Este es el que viene al sintonizador. De manera tal que el voltaje en esa patita, si sube y baja, hace que el transistor, que es amplificador, ¿sí? Y es seguidor. Porque si yo entro por base y salgo por colector es inversor. ¿Recuerdan el voltaje? Cuando entro por base y salgo por colector es inversor. Cuando entro por base y salgo por emisor es seguidor. Bueno, si aumento la tensión de base, aumenta el voltaje en el emisor. Por lo tanto, el diodo que está ahí abajo, ¿sí? Aumenta la conducción y entra más señal desde la antena. Si bajo ese valor, aparece una resistencia que es la resistencia dinámica del diodo, porque está polarizándose más en inversa. Entonces, si la señal es muy grande en antena, atenúa para que la señal tenga un nivel constante a la salida después allá cuando detecta. Por eso la señal que le viene a la base de este transistor depende del nivel de la señal de video. Bueno, este es el control automático de ganancia. En este caso está actuando directamente en la entrada. Directamente. Lo más común en los sintonizadores nuevos es que actúe en un transistor que es otro tetródo MOS, que tiene 4 patitas, un gate, o sea, una de la entrada de la antena, y el otro gate es la entrada del control automático de ganancia. Uno para VHF y uno para UHF. Así es en los LED y los LCD y en los televisores modernos. Bien, ya lo vamos a ver eso. Se van a dar cuenta cuando lo analicemos. Bien, ya vimos cómo ese transistor maneja la polarización del diodo y aumenta y disminuye su resistencia dinámica y hace que haya más señal o menos señal. Nosotros sabemos que este diodo está casi siempre en conducción máxima. ¿Sí? Porque no es lógico que reciba señales pobres. Esto actuaba solamente cuando la señal en antena era muy grande. Por eso se la llama AGC retardado. No te dije a vos. AGC retardado. Dije AGC retardado. No, si yo ni lo veo. Bueno, en definitiva,
En definitiva, Que me enojo como Curly. No viene más. el control automático de ganancia es este. Es simple, ¿no vieron que no tiene ninguna historia? Bien. Volvemos ahora a la antena. Perdón, ¿podés volver a repetir? Sí, anda la puta. Claro, te interrumpe. Bien. No me siguió, por eso no me entendió. Yo tenía otra política, y la política era más simple. Es poner al que boludea y no sabe con alguien que sabe. El que sabe se calienta más. Sí, ya vos te la doy. Por eso lo puse ustedes juntos. Bueno, ahora yo le voy a hacer. Ahora quiero que ustedes piensen un cachito. No, Eso no es para nosotros. ¿Qué función cumplen? Habrán visto que hay 2 bobinas en serie con un capacitor a masa. Y si van para arriba hay 2 capacitores en serie con una bobina a masa. Sí, señor. ¿Qué es eso para ustedes? Filtro. Sí, bueno, pero tiene su respuesta. ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Cómo funciona cada uno? Si la bobina estaba a masa, es un filtro, me parece que era basal. Muy bien. O sea, el que va hacia arriba tiene un capacitor en serie, una bobina a masa y otro capacitor. Por lo tanto, las señales de alta frecuencia van como chifle. Porque las señales de alta frecuencia pasan por el capacitor. Pero a la bobina no le gusta la alta frecuencia, su reactancia es muy alta, ¿no? Por lo tanto, las señales de baja frecuencia, que serían las de VHF, no llegan al transistor que sigue. Quiere decir que ese es el filtro pasabanda de UHF. De ahí se desprende que el otro, el que tiene las 2 bobinas en serie y el capacitor a masa, elimina las componentes de UHF, porque las bobinas están en serie y si hay algo que sobra, el capacitor lo manda a masa. Por lo tanto, a la salida tenemos VHF. ¿Todos lo entendieron eso? Simple. Bien, lo vamos desanudando. Bueno, vamos a agarrar la parte de VHF. ¿Qué encontramos ahora? O sea, hacia abajo. Un capacitor en serie. No me dice nada, ¿no? No me dice nada. En realidad lo tengo que poner. ¿Por qué? Porque el cátodo del diodo que estábamos viendo tiene una resistencia de 1K8 a masa. Si ese capacitor no está, los componentes que siguen del otro lado tienen 1K8 a masa. ¿Sí? Y yo necesito que esto se polarice después. Entonces, ¿qué hago? Pongo un capacitor de paso para eliminar cualquier componente de continuo del otro lado y generar la nueva del otro lado para polarizar. Entonces, encuentro 2 diodos. ¿Vieron la posición que tienen los diodos? Invertido. ¿Quién me dice qué están haciendo? Polarizando. No te tira cualquier cosa. No importa que tira. Eso y esto es lo mismo, ¿no? Sí. Ahí que están, uno de para arriba y el otro para abajo, no están igual. Bueno, recuerden, acá entra la señal de antena, RF, y esto está puesto así. O sea que van y vienen eso. Recorta la señal de 0,7 volt. ¿Qué hace? A ver. Lo manda siempre a masa todo lo demás. Aumenta. Vamos a empezar. Las señales de radiofrecuencia son de 1 volt para ustedes. La señal que anda por el aire, que llega a la antena. ¿Cuánto tiene? Unos pocos microvolt, ¿no? Unos pocos microvolt. Bien. Para polarizar un diodo, ¿cuánto necesito? 0,6. 0,6. Bien. Entonces, ¿qué están haciendo? Rectificando, entonces. No. Entonces, No Están piensen. O sea, 10 microvolt pasan. ¿Eh? 10 microvolt pasan. No. ¿Y entonces para qué puse esto? Si yo lo que necesito es que pase la señal de televisión. O sea, esos diodos se van a poner en conducción máxima cuando un voltaje sea mayor de... ¿De cuánto sería? De 0,7, perdón, 0,6. ¿Sí? 0,6 para un lado y 0,6 para el otro. O sea que cualquier nivel de tensión que tenga 1,2 volt pico se va a masa. Está como protector. Está protegiendo. Claro. Pero la señal de pocos milivolt no lo polariza y siguen de largo. ¿Se entiende? Bueno, entonces cuando miran un circuito, la mierda, ¿qué hace esto? Mira. Y hay que interpretar la electrónica del dispositivo para ver qué mierda está haciendo. Obviamente, al estar así, es más, lo saco y esto anda igual. No va a haber ningún efecto. Pero no está la protección. O sea, si llega a venir un pico de voltaje de algo, Rayo. en la antena, sí, una centella, un rayo creo que pasa de largo. O algo que pasa, es más, muchas veces ustedes se habrán dado cuenta que no es que es mal conectada, justamente, cuando yo pongo un dispositivo con otro, entre la fuente conmutada de uno y la fuente conmutada del otro, ya encontramos entonces una protección. Ahora, lo primero que encontramos es un diodito que tiene una llavecita, ¿no? En realidad es un diodo común.
del tipo 1N4148, ¿vieron los diodos comunes? Bueno, el dibujito de la llavecita es porque está funcionando como llavecita, no porque es un diodo especial que tiene una llave, es un diodo común. ¿Qué ocurre? Nosotros si observamos el diodo, el cátodo tiene que estar a masa. ¿Con qué lo ponen a masa? Con una bobina, perfecto, porque para la continua la bobina es un corto. Y el ánodo tiene que ir a una alimentación. Entonces, si yo sigo el cable, hay una resistencia, después viene un capacitor abajo, va a la derecha, otra resistencia de 470 ohms y sale por acá abajo, acá, a la derecha abajo. ¿Todos siguieron el circuito? Sí. Bueno, quiere decir que si yo vengo de afuera y a esa pata del sintonizador le pongo 12 volt, esos 12 volt van a ir, en realidad no llega a 12 porque tiene divisor de tensión, ¿no es cierto? Tiene una resistencia. Eso va al ánodo del diodo. Lo polariza y el diodo conduce, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Si el diodo conduce, el capacitor que está antes de ese de 12 pico, ¿lo ven? Sí. Se pone en el lugar del ánodo. Lo voy a hacer acá. Si no, por ahí no me entienden. Capacitor, bobina a masa. Cátodo, ánodo. Y acá viene el más B, ¿no? Es así, ¿no? Sí. Bien, y esto sigue. Cuando acá no hay 12 volt, este capacitor no existe. ¿Sí? Por eso tiene la figurita de la llave. Cuando acá hay 12 volt, esto es un corto. Esto es un corto. Este capacitor se pone acá. ¿Sí? Le agregué una capacidad del circuito tanque, este que está acá. Al circuito tanque de entrada. Creo que se están encontrando dos voltajes. ¿No? ¿Cuáles son los dos voltajes? El 12 que viene. por No, acá. estos 12 no tienen nada que ver. ¿No? No, ¿de dónde? ¿Cómo me está diciendo sobre el diodo este? Acá. Y yo sigo el circuito. Este es el capacitor. No, porque ya está separado por el separado, capacitor. separado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no tengo nada acá, este capacitor no está en el circuito. Cuando yo pongo 12 volt, este capacitor se conecta acá. Es como si esto estuviera conectado acá, ¿no? Bien, seguimos. Abajo hay otro diodo que dice BA240 y algo. Otro diodito con llave, ¿lo vieron? Sí. Es parte del circuito este de la caja, que nosotros decimos la caja 5, el filtro de entrada. Bien, el filtro pasabanda de entrada. El cátodo está más asquerosamente, ¿no? Sí. Y el ánodo va a la misma conexión. Va, no, ningún capacitor. Va para la izquierda, una resistencia de 4K7, baja y va también a la salida, donde, que en realidad es una entrada de 12 volt. Cuando le pongo 12 volt, aparecen en el ánodo del diodo, pero no aparecen 12 volt, si no sería un corto y salta a la fuente, ¿no? Hay resistencia, divisor de tensión en el medio, ¿no? Lo polarizo. El capacitor que está arriba, C no sé cuánto, de 120 y pico, ¿sí? C80. C80 y algo, no sé. 81. 81. Bueno, ese capacitor que está ahí se pone a masa con la bobina que está arriba, que antes no estaba. ¿Vieron la bobina que está arriba? Sí. Bueno, esa bobina antes no estaba. Es una bobina que directamente no tiene núcleo. Es esas bobinas que dan ganas de enderezarla, pero están todas torcidas. Sí. Es parte del filtro de entrada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pongo 12 volt, el circuito del capacitor ese que vimos hoy se agrega. Y la bobina que antes no estaba, ahora se pone a masa a través del diodo, porque cuando conduce el diodo el capacitor se pone a masa. Entonces, ¿qué tenemos? Aparece un circuito resonante serie a masa. ¿Qué pasa? Cuando esos diodos están abiertos, esto trabaja en una banda. Cuando los diodos se cierran, agrego capacidad y lo seguro que lo que voy a hacer es bajar la frecuencia de respuesta. Siempre que uno agrega capacidad, baja la respuesta de frecuencia. O sea que cuando está en 12 volt, trabaja en la banda de canales 2 al 6. ¿Sí? Cuando le saco los 12 volt, se abren los diodos, trabajan en canales del 7 al 13. Siempre que uno agrega capacidad, la frecuencia de trabajo del sintonía baja. Bien, No veo los 12 volts de ese segundo diodo. No, ¿dónde se Entran por la patita de abajo. la misma patita, seguí la Claro, patita. por eso. Pero no tiene conexión acá. No le veo. ¿Cómo que no? Ahí a través de la resistencia esta, da la vuelta y ahí. Ah, acá pega. Bueno, ¿qué hicimos? Seleccionamos la banda. Plac, plac. ¿Con qué? Con una patita. Recuerden, esto lo hace un integrado que se agrega acá cuando el sintonizador es más moderno, manejado por el microprocesador. En estos televisores, que es viejo, era una llavecita que uno le ponía banda 1, banda 3. Bien.
Es más, ahí abajo decía banda 1/3, lo que pasa que no se ve. Ahí. No se ve, pero decía eso. Es que esto es una fotocopia directa del manual y el manual está para la mierda. Bien. ¿Qué encontramos ahora? Un transistor. Es el amplificador de radiofrecuencia de VHF. La caja 6. ¿Qué configuración es? Lo había escrito. El que, me perdí. El transistor es el que continuamos. Seguimos por la ahí. señal. Vos seguís la señal, no saltes a otro lado. ¿Colector, no? Base común. Base común, entra por emisor y sale por colector. La señal. ¿Cómo está polarizado el transistor? Vamos a polarizar uno yo, después todos los demás lo van a hacer ustedes. El colector es el que está a la derecha arriba, ¿no? Sí. ¿Qué transistor es? P. PNP, NPNP. PNP. Perdón. Ah, ¿Es el que estamos viendo que es un tenía base PNP. común? este penetra. Penetra, tiene Sí. la pinche pared. Aparentemente sí, ¿no? Bien, Si está bien la flecha. bien. Quiere decir que el colector es P y el emisor es P. Sí. ¿Cómo se polariza un transistor? Negativo. El negativo. La base. No hablen de negativo porque 3 volt es más negativo que 5. Sin embargo, 3 volt es tensión positiva. Mandando base a masa. No, eso- estamos hablando de la polarización del transistor. De cualquier transistor, ¿cómo se polariza? Base emisor en directa, base colector en inversa. Diciéndolo más fácil. El emisor lleva la misma polaridad del sustrato que está hecho. Si es PNP, el emisor tiene que tener tensión positiva. Y el colector tiene que tener menor voltaje, no negativa. ¿Sí? Ah. Si yo pongo a masa el colector y le pongo 10 bolas al emisor, está polarizado bien. Porque es PNP. ¿Sí? Si fuera NPN, ¿sí? NPN, tengo que poner el emisor a masa y el colector, como es N, a una tensión positiva. Así se polariza un transistor. Base emisor en directa, base colector en inversa. ¿Mm? Para decirlo más fácil, el emisor lleva siempre la polarización, el voltaje que le dice si es P o es N. Y el colector siempre va en inversa. Si es P, lleva tensión más baja que el emisor, y si es N, lleva tensión más alta. O sea que siempre el colector es el que me indica por dónde viene la alimentación. ¿Sí? Sí, en el caso de un base común puede ser diferente. Y este es el caso. El colector está a masa acá, porque es PNP. ¿Por dónde llega masa? ¿Quién me dice? Por esa resistencia ahí arriba. No, hay algo más camino más fácil. Sí, hay una resistencia, pero si vos la ves, la resistencia es de un valor no muy bajo. Y bueno, pasa por el capacitor ahí. Te da No, si hay un capacitor, la continua no polariza. Estamos hablando de continua, no estamos hablando de señal de radiofrecuencia. Por esas Estamos dos polarizándolo. Por las bobinas variables estas que Las dos están- bobinas que están a masa, fíjense, las dos que están al costadito acá. Ahí. Acá. De colector sale truck, y va directo a masa. El camino más fácil a masa no son las resistencias, son las bobinas. Por eso el colector está a masa, porque es un PNP. Perdón. ¿Y el emisor a dónde está entonces? Si recibe la A alimentación. la entrada de Estas dos tensión bobinas. de acá abajo. Para la transmisión. Esto está a masa a través de estas Sí. bobinas. Ah, entonces lo vi bien. ¿Por qué va al más B? A donde va el más B, fíjense, hay una resistencia y va directamente a la patita del medio del sintonizador. Ahí yo le meto 12 volt. Cuando le meto 12 volt ahí, el emisor está polarizado. La base tiene polarización fija, es decir, una resistencia A más B y otra a masa. ¿La ven? Bien. Después hay un capacitor a masa ahí que es de... Muchos capacitores de los que van a ver son cerámicos y son para compensación, nada más. No pasa señal, no pasa nada. Es compensación. ¿Eh? ¿Compensación de qué? Por la capacidad interelectrónica de los transistores. Eso lo calcula el propio diseñador del sintonizador. Sabe qué tipo de compensación tiene que ponerle. Son A cosas, veces- cosas de ingeniero para ajustar. Brasil hoy. Bueno, entramos con la señal de antena entonces ahora al emisor del transistor. Y salimos por el colector. ¿Alguien se acuerda qué características tiene un transistor en configuración base común? El repuesto de la ganancia, ¿no? 1. 2. 7,8. No. Un transistor en configuración
emisor común es el que más voltaje gana. Y corriente también. El emisor común, o sea, entro por la base y salgo por el colector. Un transistor en configuración colector común, que ninguno de estos dos es este, Casi igual. tiene poca ganancia de voltaje, pero corriente sigue siendo de buena corriente. Y un transistor en configuración base común es más bien un adaptador de impedancia, pero gana algo de voltaje, más que cualquier otro. Corriente no, olvídate. Pero gana voltaje. Por eso, en todos los instrumentos de precisión, ¿sí?, que se quiere ganar voltaje, se ponen transistores en configuración base común. Eso es bastante viejo, porque en realidad era lo que había. Ahora lo que se pone son amplificadores de voltajes tipo semiconductores, los transistores MOS, de tecnología MOSFET. Esos son amplificadores de voltaje. O sea, un ejemplo, la diferencia que hay entre un televisor a válvula y un televisor a transistores es que los televisores a válvulas amplificaban voltajes y los televisores a transistores amplifican corriente. Por eso, un televisor a válvula tenía un transformador así de grande y sacaba 400 volts, 120 para polarizar y qué sé yo. En cambio, un transformador de una fuente, de un televisor a transistores, tiene un transformador que saca, qué sé yo, ponele 24 volts pero 4 amperes. ¿Me explico? Porque yo voy a amplificar corriente en ese caso. De los semiconductores que amplifican voltaje, yo puedo sacarle a un transistor en configuración emisor común un buen voltaje. Pero en base común, mejor todavía. Sobre todo cuando se trata de señales de muy bajo nivel, como en este caso. Van a ver que la nueva tecnología, todos los televisores modernos no tienen un base común, tienen un tetrodo MOS, que es un amplificador ya de por sí de voltaje, no de corriente. O sea, lo más parecido a una válvula de semiconductores es un transistor MOSFET, que tiene drenaje, suministro y un gate. Pero tiene 3 patas. O dos. Eso. Están afiladísimos. Llegamos al colector con el máximo voltaje que puede ganarse la radiofrecuencia aprovechable, es decir, los pocos microvolt siguen siendo unos microvolt, pero por ahí tiene una ganancia de no más de 40, 50 estos transistores, más de eso no. Pero lo que se induce en antena es muy poquitito, son unos microvolt, o sea, yo tengo que amplificarlo lo máximo que pueda, previo a sintonizarlo en la caja 5, como hicimos recién, y ahora lo amplificamos en la caja 6. En realidad, en la caja 5 debería haber un varicap. ¿Por qué? Porque yo que sintonicé nada más que en la caja 5 de este sintonizador, canales del 2 al 6 y del 7 al 13 nada más, ¿no? Obviamente que del 14 al 22 están incluidos en la banda 3, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Si yo quiero agarrar acá con esa parte, con la entrada al canal 7, no puedo. Porque no tengo forma. Es toda la banda lo que pasa. Bueno, esto es porque es un televisor que necesita una flor de antena en el techo y no presintoniza el canal en la caja 5. Lo vamos a utilizar después. Pero lo usual, y lo que van a ver, y lo que se usa, es que acá hay un varicap más. Que ya vamos a ver cómo funciona el varicap. Debería haber uno si yo quiero que además esto no solamente me seleccione la banda, sino que también me seleccione el canal. En este circuito no está. En otros sintonizadores lo van a encontrar. O sea que entramos al emisor, salimos por colector y el colector tiene la componente de antena lo más amplificada posible y con la ganancia que le pudimos sacar. A la salida del colector tenemos el diodito que está abajo, que es una llavecita, no sé si lo vieron. ¿Para abajo? Sí. Bueno, ese es un diodo de conmutación. Tiene que tener el cátodo a masa porque obviamente tiene que estar polarizado. ¿Por dónde está masa? No, un capacitor nunca... La resistencia está Con la bobina esa. Con la bobina que está acá. La bobina que está en paralelo con el diodo, ¿la vieron que está ahí al lado? La bobina está masa, ni siquiera la resistencia que está al lado, que es 4700. Obviamente, la masa del cátodo es instantánea. Al lado. Al lado del diodo. Rubén, y para ¿Viste el arriba, cátodo del diodo? para arriba del diodo, ¿no? Veo Una como si fuese una resistencia llave. Pero si la resistencia es de 4700, y la bobina la corrida de nada. continua va por la bobina y Sí, no como existe. chifle. Es como si fuera un cable. Está bien. Bien. Quiere decir que el cátodo ya está masa. Yo lo que necesito es que el ánodo se polarice. Entonces, si miro el ánodo, van a ver que tiene una resistencia de 4K7 que va a la misma patita que conmutamos hoy en el filtro pasabanda de entrada. Quiere decir que si yo pongo 12 volt, aparecen 12 volt en el ánodo. En realidad no aparece 12 porque hay resistencias. En el ánodo del diodo y el capacitor de un nano C, no sé cuánto, C4, C4. Bueno,
¿Ese qué hace? Se pone en paralelo con la bobina que lo pone a masa al cátodo, ¿o no? O sea, si ese diodo lo polarizo en directa, el capacitor que está abajo se pone en paralelo con la bobina. Sí, señor. Y si agrego capacidad, bajo respuesta de frecuencia. Canales del 2 al 6. ¿Sí? Arriba, en el mismo colector, está el varicap. ¿Lo vieron todos? ¿Por qué? Porque tiene el dibujo del diodo con un condensador y una flechita. ¿Está? El varicap, a diferencia que el diodo de conmutación, se polariza en inversa. Por lo tanto, el ánodo tiene que estar a masa. ¿Cómo está a masa el ánodo? Por las bobinas. Por la bobina también. Fíjense qué fácil. Pero ¿Sí? ese Las dos símbolo bobinas. que está en paralelo con la primera bobina, ¿qué es? Que parece Parece una un llave. capacitor con una voltereta ahí. Eso es lo que el fabricante agarra y es un capacitor. Hay capacitores en los sintonizadores que agarran dos pedazos de cacho de cobre, los enroscan y le dan vuelta así. ¿Sí? El cobre tiene barniz. Entonces le da 3 vueltitas y ya es un capacitor. Son capacitores calibrados. ¿Eh? En UHF es peor todavía. Claro, vos agarrás dos cablecitos de cobre finitos, ¿sí? 2 patitas. Le haces así, obviamente no lo unís arriba, le das unas vueltitas, metís de capacidad, vas a ver que el dieléctrico, que es el barniz, con el cobre te hace un capacitor. Es lo mismo. ¿Eh? Van a ver que cuando sube la frecuencia, cualquier cosa es una capacidad y las bobinas son un cacho de alambre. Y la capacidad es la distancia que tiene entre bobinas o con el chasis. Es por eso que tienen esa forma toda. Eso en el caso de VHF, por eso. Es más, la bobina está deformada y la van a ver en un generador de espectro que va tomando la forma para generar los 6 megaciclos perfectos para tener toda la ganancia, sobre todo en los 4,18 megas de video. Entonces va de 0 a 33. Por lo tanto, cuando yo conmuto el diodito que conmutamos abajo recién, lo pongo en banda baja o en alta, es lo mismo, no importa. El diodo varicap va a variar de 0 a 33 igual, porque va a tomar los canales del 2 al 6 o del 7 al 13, pero cuando esté el diodo de abajo conmutado para el 2 al 6 va a ir del 2 al 6, y cuando esté abierto va a ir del 7 al 13. ¿Se entiende? Da lo mismo, la tensión de sintonía es la misma para todo el sintonizador, también para UHF, ya lo vamos a ver. En definitiva, ese diodo de conmutación y ese varicap lo que están haciendo es sintonizando la primera parte del filtro de la caja número 7, porque ese filtro es doble sintonizado, no es igual que el de la entrada. De hecho, cuando hablamos del filtro, que hablamos del diagrama block, se dijo, este es un filtro doble sintonizado. ¿Y qué diferencia tenía el anterior, el de la caja 5 con el de la 7? ¿Quién se acuerda? Había una diferencia. Uno era doble, el otro no. Bueno, eso sí, pero en cuanto a la respuesta en frecuencia. Más abajo, No, uno. es más fácil. El de entrada tenía un ancho de banda y el de salida otro. El de entrada está alrededor de los 8 megas y nosotros necesitamos 6, ¿verdad? O sea, no es muy selectivo. Ah, sí. Tira por los canales HC. Y el de salida, no. Y el de salida es doble sintonizado, o sea, sintoniza en tipo transformador uno con el otro. Por eso acá está faltando la mitad de ese transformador. ¿Qué hicimos? Sintonizamos el primario, sintonizamos con el diodo de conmutación y con el varicap. Pero al lado van a ver que no se ve, pero están separados. Entre las bobinas de la izquierda con la bobina de la derecha están así juntitas. Hay transmisión como si fuera primario y secundario, pero en alta frecuencia no puedo poner un núcleo de hierro ni de ferrite, es de aire. Por eso las bobinas están cerquitas. Por eso como están desprolijas y están medio cerquitas, no se le ocurre enderezarlas, porque están también transmitiendo una hacia la otra, están concatenadas, como un transformador, nada más que en vez de tener un núcleo, la inducción es por aire. ¿Y dónde puedo conseguir un sintonizador? Seguimos. Ahí incluye. Ahora nos vamos del otro lado, donde están las otras dos bobinitas, esas que son muy parecidas, vieron que están medias en paralelo, están medias chotas, ¿no? Pero en realidad están juntas, se están transmitiendo una a la otra. Lo que pasa en el circuito sintonizado de recién, ¿qué hicimos? Sintonizamos la banda y un canal determinado con la tensión de sintonía, ahora lo pasamos al secundario. Siempre estamos en la caja 7 ahora, ¿no? Porque es doble. ¿Y qué vamos a ver? Que hay un diodo varicap. Sí, y un diodo de conmutación. Primero vemos el diodo de conmutación. Recuerden, el diodo de conmutación hay que polarizarlo en directa para que se cierre. El cátodo tiene que estar a masa. ¿Cómo está a masa el cátodo?
Por la resistencia 4 No, hay un camino más corto siempre. ¿Ustedes buscan resistencia? No, También por eso por los dos La capacitores. bobina. ¿Cómo va a polarizar continua con un capacitor, Barba? Perdón, Un perdón. capacitor bloquea. Bien. Quiere decir que el cátodo está a masa por medio de dos bobinitas. Una de las bobinitas es un choque. ¿Vieron que tiene núcleo? La de abajo. Sí. Bien, ese es un choque. Ese está para continua nada más. Para que pase la continua, pero la señal de radiofrecuencia no se vaya a masa. Porque ¿de qué vale de que tengamos señal de radiofrecuencia de un lado y después la mandemos a masa por el otro lado? Entonces tiene un choque que hace que las señales de radiofrecuencia no vayan a tierra. De ahí, el ánodo del diodo tiene que ir, y obviamente se ve que va a la salida de conmutación que vimos hoy. Sigan el cable del ánodo. Una resistencia y otra directo a la salida, ¿no? ¿Lo vieron todos? No, pero ¿No se está? seguí el ánodo. ¿No se está? Sí. Ah, Ahora está sí. listo. Esto es. Esto sí. A ver, espera. Sí, eso. Ah, está bien, listo. Es así, es lo que llega acá, hace así, mirá. Para llegar al camino del ánodo hace así, así, Yo sé que al ánodo del diodo. Desde el baricap. Nosotros siempre elegimos los taxistas el camino más corto. ¿Qué pasa? Nunca ha entrado un peso de robo. Bien, Jamás. Y ahí también entonces vas para el modo segundo. ahí van 12 voltios. Bueno, estamos todos de acuerdo ahora. Ese diodito, cuando le aparecen los 12 volt, el capacitor de un nano que está abajo se le pone en paralelo con la bobina y el capacitor que está a la izquierda. Cuando ese diodo está abierto, ese capacitor no está en el circuito. ¿Estamos todos de acuerdo? Cuando se cierra el diodo, ese capacitor, trácate, se conecta en paralelo, baja la frecuencia y trabaja en canales del 2 al 6. Se abre el diodo y trabaja en canales del 7 al 13. ¿Banda 1 o banda 3? Pero todavía no sintonizamos el canal. Porque si yo quiero un canal determinado, el varicap tiene que ponerse en ese canal. Entonces, el varicap va en inversa. El ánodo tiene que estar a masa. ¿Por dónde va a masa el ánodo? Por la bobina. Por el choque. Por el choque. ¿Sí? Se ve claro eso, ¿no? Y el cátodo tiene que ir a los 33 volt, a la variación, ¿no? Y lo vemos que va por arriba, todo, a la misma variación que recibe el diodo varicap anterior. Bueno, ¿qué encontramos entonces? Que la variación de 0 a 33 volt es para los dos iguales. Cuando yo quiero el canal 7, primero tengo que selectar la banda alta. Entonces tengo que aplicarle los 12 volt al diodo de conmutación. ¿Y después qué hago? Directamente busco el canal que yo quiero entre del 7 al 13. Entonces voy con el varicap y lo encuentro. Eso lo hace el microprocesador, ¿no? Ahora ni siquiera tenemos que andar con la ruedita. Bien, Todo eso es el 7, la caja 7. Ahí ya hizo esa es la doble caja 7. sincronización. Nada más que este tiene 6 megaciclos de ancho de banda, no 8 como el anterior. Este ya define la banda. En definitiva, lo que vamos a tener ahora es una señal de radiofrecuencia del canal que yo quiero, de VHF. Esa información la voy a sacar por un capacitor de 15 picos que sale de ahí arriba. Y voy y la meto directamente al gate 1 de un tetrodo MOS. Ah, llegamos. Exacto. Ese es el mezclador, es la caja 9. Pero a la caja 9 también hay que meterle la caja 8, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hay un transistor a la derecha, ¿lo vieron? El que está abajo a la derecha de todo el circuito. Bueno, ese es el oscilador de VHF. El oscilador tiene la base polarizada a masa en polarización fija, ¿no? ¿No es polarización fija? Sí. Bien, la polarización fija, ¿qué hace? Recibe 12 volt de cuando yo alimento en VHF. Fíjense que la pata viene del mismo lugar donde polarizamos acá al medio el amplificador de radiofrecuencia, ¿se acuerdan? Los 12 volt que aplicamos al medio acá, no solamente vienen al que iba hoy acá, sino que también va al oscilador de VHF, los alimenta a los dos juntos, porque es VHF. Por un lado polariza la base que tiene 12 volt y un divisor de tensión a masa con una resistencia, listo, ahí está fija la polarización de la base. Por otro lado va al emisor con una resistencia ahí, de 3K9 creo que es. ¿La vieron? Bien. Como es un PNP, el emisor va a 12 volt. Pero
Ah, no, el colector tiene que estar a masa. ¿Por dónde llega a masa? La resistencia arriba. No. Busca bobina, muchacho. Es más fácil. Seguí el camino y donde Hay hay una bobina, le pegás. Acá. Acá hay una bobina. Bueno, esto es un oscilador. Y un oscilador es un amplificador. Este es un amplificador en configuración base común. Pero la verdad no interesa como amplificador, interesa como oscilador. Quiere decir que de la salida a la entrada tiene que haber algo que lo comunique para que lo haga inestable y comience a oscilar. Un oscilador es lo que hablamos que es un amplificador realimentado. O que es como que decíamos comer caca, o sea, sacar de la salida y meterlo en la entrada. Bueno, en este caso, la conexión de realimentación es un capacitor C95, creo que dice, Sí, que está en el circuito del colector. 92, creo. Este que está acá, mire, si lo llegan a ¿Está ver. entre medio de los dos? Acá, ahí, Ah, sí. este. Toma del circuito del colector, porque recuerden que el colector está conectado ahí a masa, ¿no? Sí. Y de ahí va al emisor por el mismo cable, por arriba. Estoy tomando parte de la salida y la meto, o sea, del colector y la meto al emisor. Quiere decir que esto comienza a oscilar. ¿A qué frecuencia? A la frecuencia que fijan los circuitos resonantes. Uno de ellos, el diodo de conmutación que le acabamos de conectar. El diodo de conmutación, cuando yo lo abro, ¿sí? El capacitor que está abajo, que dice que es de 1 nano, acá abajo de todo. Lleva masa. Está medio escondido, ¿no? Ahí. No está. Cuando polarizo en directa al diodo, se pone en paralelo con la bobina que está al lado. Bajo frecuencia. Agrego capacidad, bajo frecuencia. ¿Lo viste? Bien. Lo saco y sube la frecuencia del oscilador. Pero no me sirve de nada el oscilador. Lo único que hizo es que cambié la banda donde va a funcionar. Tengo que hacer que el varicap encuentre la frecuencia de oscilación que está 44 megaciclos más arriba, porque el fabricante ya sabe que la frecuencia con la que se calibró este oscilador siempre está 44 megaciclos más arriba que la que entra, porque se va corriendo. Entonces, ¿qué pasa? El varicap tiene el ánodo a masa, casualmente de la misma manera que está el colector, ¿no? Polarizado, con las dos bobinitas. ¿Lo vieron todos? Sí. De ahí, el cátodo del varicap se suma a la tensión de sintonía que viene de arriba, que va de 0 a 33. Sigan el cablecito derecho. ¿Sí? No llego a ver qué capacitores, qué resistencias son, pero bueno, hay una resistencia en el medio. 10K 4K7. 4K7. Y después otra arriba de 10K. Sí. Hay una de 10K que está para todo. Todas las tensiones. Bueno, ¿vieron todos entonces? La tensión de sintonía que entra por arriba, que varía de 0 a 33, también varía este varicap. O sea que los tres varicap del circuito se acomodan para tomar el mismo canal. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, el oscilador tiene que ir al mezclador y va a entrar al otro gate, que es el gate 2 del tródomo, por un capacitor que sale directamente del colector. ¿Lo encontraron? Sí. Quiere decir que en el gate 1 tengo la señal de antena, ¿no? Y en el gate 2 tengo la señal del oscilador, listo para mezclar. Bueno, hago una aclaración. Los sintonizadores, por ahí se toma el trabajo de poner un tetródomo para mezclar. Pero van a encontrar que un sintonizador agarra un cable de antena con un capacitor de por medio, uno del oscilador y ¡pac!, lo junta. Es más sencillo que esto que estamos viendo. Esto lo que hace lo junta y lo da la salida. Todavía no hicimos Listo, nada. no hice nada. ¿Se entiende? Y la conmutación es fácil. ¿Me explico? O sea, ¿qué hacemos? Tomamos la señal del oscilador local y de la antena la mezclamos y ya está mezclando, ¿eh? No se hagan problema por eso. De hecho, la mezcla la hace el diodo base emisor de un transistor la mayoría de las veces. Suficiente. No necesito entrar por un gate y por el otro. Pero, en este caso, lo está haciendo así. Por un lado, la entrada tiene un transistor de mierda, base común, que se yo, y por otro lado te pone un tetródomo para mezclar. Es Grundig. Caro, pero mejor. Es de un Grundig. Bien. Ahí tenemos un tetródomo. El tetródomo se polariza. Este es de canal N. Entonces el suministro va a masa, que es el de la derecha, la S. Y el drenaje va a la alimentación. ¿Cómo le llega la alimentación? Muy simple. Acá hay un diodito en el medio que dice que es de 47, una cosa de esa. ¿Lo ven? El diodo de conmutación. Sí. El cátodo está a masa a través de la juntura de drenaje suministro. O sea,
Eso comienza a conducir y queda una caída de tensión, pero estamos hablando de continuo, no estamos en señal de radiofrecuencia. El ánodo va a más B. ¿Cómo va a más B? Se alimenta de la pata de famosa del medio cada vez que alimento VHF. Sigan el cable, acá al medio. Cuando yo le pongo 12 bolas ahí, ¿qué hace? Sube, y alimenta el ánodo del diodo. ¿Encontraron todos la conexión? Bueno, alimenta el ánodo del diodo. Por lo tanto, ese diodo, ¿qué hace? Se cierra. ¿Qué sale de la mezcla del tetrodo MOS? Una señal de 44 megaciclos, que es restar la señal del oscilador menos de la antena, la suma de las dos, las armónicas de las dos, ¿sí? La armónica del oscilador local, que también es alta. ¿Se acuerda que hablamos de todo eso? Que la salida de un sintonizador en realidad está lleno de mezclador de señales, por eso está blindado. Pero, ¿qué pasa? A la salida, cuando yo tomo esa señal, subo por un capacitor que dice C40 y algo, de 120 y pico, ¿puede ser? 150 pico, ¿lo vieron? Sí. Voy para la derecha y encuentro un circuito con un martillito que lo cruza. Es una bobina, es la única bobina que se ve en un sintonizador cualquiera, porque se ajusta en fábrica y ahí queda. Esa es la caja ¿Por qué tiene 10, martillo? porque es ajustable. Pero hay muchas que acá Ese tienen. martillo del Chen. Sí, sí, pero esa no las ajustás vos. Esa la ajusta en fábrica. Y esta también la ajusta en fábrica. Es más, si la ves, vas a ver que tiene la bobinita y tiene cera adentro para que no la toques. Si la tocas, son boludos. Bien. Soy. ¿Qué pasa? Esa bobina es el filtro pasabajos, porque de todo lo que se genera del sintonizador, la de más baja frecuencia es la resta de la señal del oscilador local menos la de la antena. Y siempre da, ¿cuánto? 44 megaciclos. Ese es el filtro pasabanda de FI, que permite que solamente pase la señal de ancho de banda de 6 megas de 44 megaciclos. Y ya obtuvimos la frecuencia intermedia. ¿Se Bien. entendió? Y solamente fue VHF. Solamente VHF. UHF va a ser más fácil. Tiene una complicación que es muy común en los sintonizadores, que la vamos a entender entre todos, pero van a decir, tengo 3 transistores en VHF, ¿no? Tengo uno para amplificador de radiofrecuencia, caja 6. Uno para el mezclador y uno para el oscilador local, ¿no? 7 y 8. Sin embargo, acá tenemos 2 transistores. Uno para el amplificador de radiofrecuencia y uno para 2 cosas, que sería mezclador y oscilador. Es la única diferencia. Pero después vamos a ver otras características que tiene que no tiene VHF. Bueno, ¿se entendió más o menos? ¿Seguimos? ¿Viste? ¿No? Bien. Volvemos a la entrada. Al filtro ese que es un duplexor, que tomaba la señal de VHF para un lado y la de UHF para arriba, ¿recuerdan? Acá. Ahora estamos acá. Tomamos la señal de UHF donde tenemos una bobina masa y 2 capacitores en serie para eliminar la VHF, o sea, pasa la de alta frecuencia. Lo primero que encontramos es lo mismo que en el amplificador de radiofrecuencia. Una configuración base común. Como vemos, ya no le metemos 12 bolas al medio acá. Lo metemos acá. Los 12 volt. O sea que VHF ya no se alimenta. Ahora se alimenta UHF. Entonces, la base del transistor que está arriba tiene polarización fija con 2 resistencias. Una más B y la otra masa. ¿Esa la vieron todos? Sí. Bien. Y el emisor a la tensión positiva, porque es PNP. ¿Sí? Bien. Si estos transistores fueran NPN, en vez de ponerle 12 volts para que funcione, le pongo 0. ¿Me explico? Y los 12 volts se los pongo al colector. Y es lo mismo. No sé. Trabajaría al revés. Trabajaría al revés. Claro. En vez de ponerle 12 volts para que Para conduzca que el conduzca, le exacto. pongo 0. Sí. Y están siempre los 12 presentes. Sí, los 12 van a estar fijos. Bien, seguimos. Ya vimos que el emisor está polarizado. El colector tiene que ir a masa. Es fácil, ¿no? Listo. Perfecto. Quiere decir que la señal de antena entra por el emisor y sale por el colector. ¿Qué es lo que no hay acá? Y hay en un VHF. ¿Varicap? No, si yo lo estoy viendo, el varicap ahí. Ah, Diodo de conmutación. El UHF no usa diodo de conmutación. ¿Por qué trabaja directo? Y sin embargo, fíjense, canales de VHF tiene canales de 2 al 6, 7 al 13 y contempla del 14 al 22, ¿no es cierto? La banda media. Después de ahí sube y llega arriba cerca de 800 megas, ya casi UHF, qué sé yo. Y yo les dije que para un sintonizador moderno
hay varios osciladores y varios filtros de esos, porque no alcanza, para una banda del 2 al 6, del 7 al 13, alcanza con un solo filtro, conmutando diodos, ¿sí? Los varicap no importa, siempre lo mismo. Pero los diodos de conmutación, por más que ponga, no puedo llegar a bandas más altas. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué variación tendría en ese circuito si yo le pongo un diodo de conmutación? Al pedo, porque vos ¿Saben qué variación tendría en una práctica? ponerle un diodo de conmutación y al pedo, porque te lo estaba por explicar. Yo variando el varicap solo, escaneo toda la banda completa. ¿Por qué? Porque la frecuencia es tan alta que cualquier variación de capacidad chiquitita hace un escaneo grande. ¿Se entiende? En VHF yo varío el capacitor, ¿sí? El de sintonía, ¿sí? El varicap, y me sintoniza del 2 al 6. Porque yo tuve que poner la bobina para que sintonice del 2 al 6, el diodo de conmutación. Si necesito que vaya arriba del canal 13 y vaya al 50, al 60, no me alcanza con ese equipo de ahí. Tengo que poner otro filtro pasabanda de entrada, otro amplificador de radiofrecuencia, otro filtro de doble sintonizado. En algunos casos usa el mismo amplificador pero cambia los filtros nada más. Depende del fabricante. Pero también el oscilador no me va a llegar a 44 más arriba. Tengo que cambiar también el circuito de tanque. ¿Sí? Eso pasa en los de VHF. En UHF, cualquier variación chiquita de capacidad, porque es con muy alta frecuencia, hace grandes escaneos. No necesito meter un diodo. Si le meto un diodo me meto un problema, porque no lo necesito. Fíjense que los canales de VHF, como decíamos, van del 2 al 6 y del 7 al 13. Y yo llego tranquilamente al 32 por ahí. Ya después ya tengo que poner más osciladores y hacer otro escaneo. En UHF, el primer canal, que no es el mismo, es el canal 14, pero de UHF empieza allá arriba, ¿sí? Y llega al 86. Del 14 al 86 hay un montón de canales. ¿Cuánto es 86 menos 14? Con un varicap yo barro todos esos canales. Como 70. Todos esos 70 canales o 50 y pico, lo que sea, los escaneo con un solo varicap. Por eso tiene varicap nada más. No tiene diodo de conmutación. Llegamos al colector del transistor y ¿qué encontramos? Un varicap. El ánodo va a la inversa, ¿no? A masa, está claro ahora, ¿no? Ahora lo leen rápido. Y el cátodo va a la misma tensión de sintonía. O sea que con ese varicap, este es el filtro de la caja 7, el doble sintonizado. Por eso tiene dos varicap. Igual que en VHF. Nada más que es más sencillo. Acá la bobina tiene vuelta y media. El otro capaz que tiene 15 vueltas, una cosa así. Por eso cuando ustedes abren un sintonizador, miran así, esto es B y esto U. Que es lo primero que hicimos cuando les mostré el sintonizador. Fíjense que acá hay VHF y esto es UHF. Por la cantidad de vueltas de la bobina. Mientras más vueltas, más baja la frecuencia. Bien. ¿Qué pasó ahora? Del filtro sintonizado de entrada, de salida, tenemos una parte. Y en la salida sería el otro. Y fíjense que las bobinas están paralelas. Eso están haciendo lo mismo. Están haciendo un transformador con núcleo de aire. De allí voy al otro varicap, que también tiene el ánodo a masa y el cátodo a la tensión de sintonía. Yo con eso sintonizo todos los canales de UHF, con dos varicap nada más. En el oscilador va a ser lo mismo, no necesita diodo de conmutación. ¿Sí? Decirle que la quiero. Bueno, seguimos. Ahora tenemos el transistor que está al lado, el AF289 creo que es. Sí, señor. Bueno, eso es mezclador y oscilador. Hacen las dos cosas juntas. Si observan, la salida de ese filtro que vimos va por un capacitor de 1,2 picos C, puede ser 35, una cosa así. ¿Puede ser? Sí. Bien. La señal va al emisor del transistor. Va al emisor del transistor. Ese transistor que está ahí, esa es la entrada. Ahí nos quedamos. Ahora vamos a ver cómo está polarizado el transistor. Este transistor es un transistor también en base común. La base está, como dijo, ¿cómo dijo que decía? La base está bambino. Fíjese, cuando alimentamos UHF, recuerden, UHF es abajo a la izquierda, ¿no? Mandamos 12 volt al circuito de base para que tenga polarización fija, ¿o no? Listo, está polarizado. No hay más vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El colector también, perdón, el emisor sale hacia la izquierda, encuentra una bobina, baja y va también a la alimentación de UHF. ¿Lo vieron todos? Sí. Bien. O sea que cuando ponemos 12 volt ahí, ya estamos alimentando UHF. ¿También 12 volt acá?
Seguimos. El colector tiene que estar a masa, ¿no? Porque es PNP. Yo no elegí este circuito porque sí. Lo elegí porque tiene transistores que ustedes no van a usar nunca. Claro, porque lo que se usa ¿qué es? NPN. Pero ahora, cuando vean NPN, lo va a resultar más fácil. Vas a entender la polarización mucho más fácil. Es nada más que hacer. Pero no te va a olvidar la polarización, de eso seguro. Bueno, el colector está masa, se ve clavado, ¿no? No, ¿Cómo que no? no lo veo. Mirá, tiene una bobina masa. Seguilo. A ver, dije mal. Pará, no, sí, acá hay una variante. Hay una variante que no dije. Ahí está la diferencia. Bueno, para que el colector esté a masa, ¿sí? Para que tengan una idea, ¿saben cuál es la bobina que lo pone a masa? La que está acá a la salida de FI. Pero para eso tiene que estar polarizado. Pará, eso tiene que estar polarizado, por eso. Ahora vemos. Fíjense, seguimos, bobina, camino, ¿sí? Camino cerrado, camino directo para la continua, ¿no? Sigo, resistencia de 27 ohm, ¿no? Bajita, ¿no? 47 ohm, bajita. Quiere decir que el cátodo de ese diodo está casi a masa, ¿no? ¿Sí? Sí. El ánodo va al colector del transistor. ¿Sí? Quiere decir que cuando yo le mando al emisor más B, el transistor conduce y polariza al diodo también. Porque entra por emisor y sale por colector, ¿verdad? Polariza al diodo y el diodo se cierra. ¡Plic! ¿Sí? Cuando eso pasa, por eso, ¿por dónde se está cerrando la polarización de colector? Por la bobina que está ahí a la salida, ¿eh? No está ahí al lado, ¿eh? ¿Cuándo? Cuando polarizo el transistor, ¿eh? Y el colector del transistor polariza el diodo de conmutación. De manera tal, porque claro, recuerden que con la base yo fijo una corriente de conducción base emisor, ¿no? Por lo tanto, hay una caída de tensión. ¿Estamos? La polarización base emisor lo que me fija es el punto de trabajo del transistor, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya circula corriente colector emisor. Cuando circula corriente colector emisor, cae tensión en el ánodo del diodo, que es mayor a la tensión que está polarizado el ánodo, que es masa 27 ohm y 47 ohm. Son bajo valor a propósito, ¿no es cierto? O sea, es como decir, de un lado es más positivo que del otro. Exacto. No siempre lo otro hay que polarizarlo con negativo, sino con menos positivo. Está dicho medio criollo. Con menos voltaje, por supuesto. Bueno, en definitiva, ahí yo tengo el mezclador. Toma lista. Bueno, el oscilador, ¿cómo funciona el oscilador? En el colector el oscilador tiene un circuito tanque serie, fíjense, varicap, el ánodo está masa con una bobina, ¿verdad? Sí. Bueno, es un circuito tanque serie, capacitor en serie con una bobina masa, ¿sí? El cátodo del diodo, varicap, va a la tensión de sintonía, como todos, ¿no? De ahí varía. Por lo tanto, en el circuito de colector tengo el oscilador local. Esto oscila siempre 44 megaciclos más arriba que la señal que le está entrando desde el emisor que vimos a través del capacitor de 1,2 pico. Quiere decir que acá se están mezclando, ¿sí? O sea, el mismo transistor en colector es oscilador, pero a su vez es mezclador. La señal sale ahora por colector, ¿no? No confundir la polarización continua con la señal de radiofrecuencia. O sea, la tensión continua que polariza el diodo de conmutación está fija y hace que se cierre. Pero por el colector sale la señal de radiofrecuencia y en vez de ir para abajo, porque ahora el otro diodo que está abajo de VHF y está abierto, sigue su camino y encuentra la misma caja 10 que es el filtro de FI. O sea, abajo. este transistor es lo que hace que sea lo que sea que entre, va a oscilar a 44, más de arriba. Es este. O sea, lo que va a sintonizar vos es de todo lo que se mezcla es la diferencia, señal del oscilador local, que es la propia que se genera en el circuito de colector con la que viene de antena. Después las otras dos las elimina el filtro de salida. Sí, el oscilador es este. Y no es como en VHF que tenés un oscilador aparte y un mezclador aparte. Pero todo ¿por qué se hace? Porque se aprovecha la capacidad del circuito, del transistor también. En UHF la cosa es diferente, por eso cuando agarran un sintonizador y lo miran, ¿cómo se van a encontrar bobinas de UHF que son como un arco de fútbol, tiene la forma así cuadrada, y una está así, y la otra está ahí a 5 milímetros, exactamente igual. Pero ¿qué pasa? Para sintonizarla, el tipo con un coso de plástico le hizo así, la torció y parece que el arco lo volteó el coso. Están transmitiendo entre ellos. Se están transmitiendo entre ellas. Y eso es lo que, cuando se fabrica un sintonizador,
Yo no quiero ni imaginar porque todavía no vi cómo fabrican un sintonizador. Nunca ¿A vi. mano se fabrica eso? Mucha parte del sintonizador se hace a mano, sí. Sí, porque el ajuste es a mano. Se usa eso que está ahí, allá arriba, el succionador, barredor y marcador. ¿De Por cada uno de los supuesto, televisores? de los sintonizadores, sí. Una gran parte se sintoniza a mano. Lo ponen en una mesita así. En realidad ponen la plaquetita en una mesita y tienen la respuesta en frecuencia como los 6 megas. Y ellos ya saben lo que ya viene preajustado. Una señal de entrada, tienen la señal de Le mandan una salida, señal de y van antena ajustando, y van ¿no? es más, y ven la señal de barras en el. De barra de cosas. Porque es un televisor al que meten un sintonizador. Ya deben tener una configuración previa como ¿Cómo una hacemos? bobina y después le Tienen cambian- un formato previo incluso. y de ahí le van calibrando. Y de ahí la calibran, pero la velocidad con que lo hacen las minas, yo vi cómo se hace con los televisores normales. Y es. Ok. Le ponen la tapa, salió. Es así. Todavía manuales. Bueno, como no lo han visto, cuando yo se los di hoy, miraron y se pusieron locas. Yo les vi la cara, este pelotudo que nos trajo. ¿Es muy difícil? No. Y yo no encontré el yugo todavía acá. Bueno, ya te lo voy a mostrar. Hay que verlo. Bueno, no es tan difícil, porque hay que aplicar la electrónica básica, porque lo que vimos es electrónica básica, no vimos una electrónica, simplemente seguir la señal de alterna, que es la señal de radiofrecuencia, y por otro lado, para que eso ocurra, la polarización de los componentes semiconductores, porque si no sabemos polarizar, ¿para dónde va la señal? No sabemos si Lo que va- ustedes no tienen que hacer es mezclar la polarización con los caminos de antena. Eso lo hacen y es obvio que lo van a hacer, porque hasta que aprenden a ver no solamente el circuito, sino tenerlo en cuenta en el aparato. Hay caminos que es polarización de continua, que no me llevan a ningún lado. Todos, sí, me llevan a un solo lugar. ¿A dónde será? A la fuente. A la fuente me lleva. Y no me sirve de nada. Yo necesito saber por dónde va la señal. Porque si todo va a la fuente, muchas veces me están analizando, hace así va al colector y esto va para acá, va más B. Sí, que hay que polarizarlo. Pero la señal de radiofrecuencia o de datos o lo que esté manejando tiene otro camino. ¿Mm? Bueno,